el tiempo, Ramón, si eres tan amable de iniciar, por favor. Claro que Damos la sí, muchas bienvenida. gracias. Gracias. Me gustaría invitarlos a hacer una oración, hermanos. Vamos a iniciar, como siempre, invocando el nombre de nuestro Señor. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche porque podemos usar estas tecnologías de la información para difundir el Evangelio y profundizar más en el estudio de tu palabra, de tu mensaje, de tu verdad y de tu plan para la iglesia, Señor. Te pedimos que los que vienen en camino a casa para escuchar o ver este mensaje, este estudio, lleguen con bien a casa, que los que estén conectados no tengan ningún obstáculo con la red, con el sonido, y bueno, que tu Espíritu Santo sea líder en este momento, Señor, que no hable el hombre, sino que hable la voz de tu Espíritu, que sea para edificación, consolación, exhortación, y sobre todo, Señor, que lo que aprendamos el día de hoy sea algo que reflejemos en nuestras vidas diarias. Echemos todas nuestras ansiedades y preocupaciones sobre tu Hijo Jesús, quien tiene cuidado de nosotros, confiando en que en tanto nosotros nos preparamos para esto, tú nos usarás a libertad y a placer, como lo haces siempre con tus hijos e hijas. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Buenas noches nuevamente. Pues muy contento de estar con ustedes. Tenemos un banquetazo muy generoso. Estamos hablando de 34 versículos de continuidad, confiando en que la clase pasada se desahogaron los puntos más importantes y torales del primer discurso o de los primeros 25 versículos del libro de los Hechos en el capítulo 7 del 1 al 25. Esteban está hablando a los gentiles, como ya lo habíamos dicho. En esta parte anterior habíamos visto cómo Esteban en ese discurso sacudía a Saulo de Tarso, sacudía la teología de Pablo, confrontaba a los judíos, los hacía ver en sus raíces el rechazo al Mesías y preparaba, esto es bien importante, preparaba la persecución para la iglesia primitiva en estos tiempos que vemos. Les repito, del año 63 al 70. En esta segunda carta, amados hermanos y hermanas, vamos a encontrarnos con que ya Esteban se encuentra en la documentación de su ejecución. Es decir, aquí vemos que del versículo 20 al versículo 44 Esteban va a hablar de Moisés como la ley. Se habla de Moisés como un profeta, pero también como un tipo de Jesucristo. Y discurso, la segunda parte del discurso, tiene mucho que ver con un reclamo directo al pueblo judío, conforme a todas las repeticiones o réplicas de actitudes de rebeldía en contra de Dios, cuando Dios exhorta a su pueblo a un arrepentimiento y una conversión. Por razones de que es muchísimo lo que tendremos que leer de la carta, de la segunda parte de esta defensa de Esteban, me voy a permitir leer ahorita del versículo 26 únicamente al versículo 30 y los voy a ir explicando poco a poco, porque si leo del 26 al 60, perdón, y luego los voy explicando, creo que me llevaría un poco de tiempo. Les repito, es un cúmulo de información bastante generoso el que vamos a ver el día de hoy, pero creo que vamos a poder avanzar en este orden. Entonces dice el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 26. Recordemos que nos quedamos en el discurso de Esteban hablando de Moisés, hablando de un Moisés que regresa a su pueblo después de estar en un trono como hija de Faraón, y dice: y al día siguiente se presentó a unos de ellos que venían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Recuerdan que hubo un egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos, y Moisés, en su intervención incorrecta en esos primeros, perdón,
40 años en los que él se sentía ya con la capacidad de intervenir a favor de su pueblo, mata a este egipcio, y mientras que dos hermanos judíos están peleando, él quiere entrar en un ámbito de pacificador. Y dice el versículo 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a dos hijos. Versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Hay mucho que hablar al respecto. Primero que nada, Moisés, en el capítulo 7:26, baja de su trono real. Recordemos, si no es que él está propuesto como faraón en sucesión del actual faraón, está en la corte de faraón, porque una de las hijas de faraón había adoptado a Moisés y lo habían criado bajo las mejores enseñanzas militares, económicas, culturales que existían en aquella época, como parte de la familia real del faraón. Y en este momento él baja de su trono real, teniendo una verdadera preocupación por sus hermanos, e interviene en un pleito entre dos personas y se viene a convertir en un tipo de lo que sería Jesús después por su pueblo. Nos damos cuenta que así como el pueblo hebreo rechaza a Moisés, el pueblo judío rechaza a Jesús. No perdamos de vista que lo que estamos analizando y la exégesis en la que estamos interviniendo el día de hoy, en esta noche, es un mensaje de Esteban en el que el principal punto es que él les está recriminando a los judíos la muerte de Jesús. O sea, está hablando del Señor, pero lo hace desde un punto de vista más profundo, con la escritura y con fundamentos que el Espíritu Santo le pone para que precisamente estos líderes puedan darse cuenta del grave error que cometieron. Y entonces, el que lo rechaza, le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? ¿Se pueden imaginar lo rápido que fue la noticia en el pueblo hebreo? De repente decir, es que llegó uno de la corte real, que parece ser que es hebreo como nosotros, y cuando vio que había un maltrato, se metió y mató al egipcio. Debió de haber causado una revuelta terrible, porque prácticamente el pueblo judío estaba muy cansado de la opresión que vivían a través de Faraón. Y entonces lo que Esteban les está diciendo a ellos es, ustedes, judíos, han rechazado a Jesús, quien era como Moisés, más grande que él, y que niegan que Jesús tiene derecho a ser gobernante sobre ustedes, porque ellos no querían un gobernante de las características sociales y culturales que nosotros vimos en Jesús. ¿Cuáles eran esas características? Bueno, muy sencillas. Era hijo de un carpintero. Disculpen, por favor. Era hijo de un carpintero, no tenía la preparación rabínica del tribuno, de la familia de los sacerdotes, y ellos esperaban a alguien con ese tipo de nivel alto. Entonces dice el versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Todos conocemos esa historia, pero aquí Moisés, al haber matado al egipcio, muestra su temor al saber que Faraón no estaba en favor de un hijo adoptivo de sus hijas. Y dice, esto es muy importante porque el capítulo 11, versículo 27 del libro de los Hebreos dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si se dan cuenta, Moisés, al darse cuenta de toda esta situación, deja Egipto no por un temor como tal, porque sabe que Dios está con él y sabe perfectamente que Dios lo va a sustentar. Sin embargo, también sabe que su vida corre peligro desde el momento en el que va a entrar en un juicio militar
por haber matado a una persona que tenía rango de autoridad por parte del gobierno egipcio sobre los esclavos hebreos. Sabemos que Madián vivió como extranjero durante 40 años. El monte Sinaí, para que quede claro, está del lado del monte, del lado de Madián. Y aquí Dios va a tratar con Moisés por 40 años para que se vuelva un verdadero caudillo y el libertador de Israel. Y hay mucho que también decir del monte, porque la ubicación del monte actual sigue siendo un misterio. Algunos eruditos lo ubican en el oasis de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea está del lado de Arabia, y el término Sinaí, el nombre de Sinaí, no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio que está relacionado con el peregrinaje del pecado egipcio. En realidad, el monte Sinaí en hebreo se llama el monte Horeb. Como les comentaba, esto debe de estar en la península arábica, entre Lim, Dofcam y Refidim. Entonces dice el versículo 31, 7:31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar a él la voz del Señor. Versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y el Señor, le dijo el Señor, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y aquí nos volvemos a encontrar entonces con que, primero que nada, Moisés ya está en Madián, ya está en una situación completamente diferente. Y si el versículo 31 dice que Moisés, mirando, se maravilló a la visión y acercándose para observar, vino a él la voz de Dios, literalmente estamos hablando de la traducción de que quien le está hablando es Elohim o es Yahweh, ¿ok? O sea, estamos hablando directamente de que quien está hablándole es Yahweh y lo llamó por medio de la zarza. En realidad, que la zarza se encendiera no era algo extraordinario porque en aquella zona geográfica el calor es tan fuerte que las zarzas, quiero que te imagines una zarza, lo que se conoce aquí en Occidente como gobernadora, son unas ramas, unas ramificaciones que crecen en el desierto y que crecen prácticamente secas. Entonces es tal el calor que se encienden, pero se consumen inmediatamente. En este caso, lo que llamó la atención de Moisés es que no se consumía. Entonces él se acerca y en ese momento escucha la voz de Dios que le dice directamente, o sea, está hablando Dios con él y le dice, yo soy el Dios de tus padres, versículo 32, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo su supremacía sobre los patriarcas, hablando de manera auditiva a este hombre. Dicho sea de paso, el miedo lo invadió de una manera terrible y no se atrevía a mirar. Es importante que hablemos del miedo que tiene aquí Moisés, porque en el capítulo 10 del libro de Daniel se habla de un ángel que le habla a Daniel, y cuando Daniel escucha esta voz, dice la escritura que se siente debilitado y que cae hasta el piso y ni siquiera sus ojos podía levantar. Cuando Dios se manifiesta a los hombres de estas maneras, el poder físico o la capacidad u condición física de un hombre es mínima y es débil delante de la aparición o de una manifestación divina. No, perdón, y aquí lo vemos cómo no se atrevía a mirar por el miedo que tenía. El versículo 33 dice que el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás
es tierra simple. En interpretaciones bíblicas nosotros podemos entender lo siguiente. Los zapatos, al caminar en el desierto, pudieron estar contaminados como los zapatos tuyos y los míos en la suela por cualquier cosa que haya en el piso, y no quiero entrar en detalles por respeto a los presentes. Pero más que esto, la razón sería porque era una razón de familiaridad y de intimidad. En cuanto Moisés se quitaba los zapatos, entraba en la presencia de Dios con una confianza de familiaridad y de acercamiento, dando a entender que esto también era una práctica cultural de los patriarcas de Israel, y también los egipcios lo habían adoptado. Sin embargo, cuando el Señor dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa, es por la simple y sencilla razón de que estaba hablando con el Señor. Y dice el versículo 34 y 35, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Efectivamente, el versículo 34 podemos ver que Dios está manifestando un rescate. Y cuando Dios dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido, disculpen, ando un poco enfermo de la garganta, y dice, y he descendido para librarlos. Esta parte, amados hermanos y hermanas, la debemos entender de la siguiente forma. Sí, Dios está aceptando que escucha el clamor de su pueblo, porque Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. 2, dice, he oído y he descendido a librarlos. Sí desciende, pero el rescate que Dios va a hacer en el momento en el que Él dice desciendo, es a través de instrumentos humanos. Dios escoge un ser humano para comunicarse con otro ser humano de liderazgo. Es decir, Dios desciende a Moisés y lo capacita, le da ese poder para que sea Moisés el que se presente delante de Faraón y hable a nombre de Yahweh, de Elohim o de Jehová de los ejércitos. El capítulo 7:35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aquí la historia de Israel, como ustedes saben, sucede fuera de la tierra prometida. No se limita a una localidad del poder de Dios, sino que a lo largo de estos años en los que el Señor está ahí, va a manifestarse a través de una nube como un torbellino de polvo de día y un torbellino de fuego, que es la Shekinah del Señor. Es su manifestación gloriosa para que el pueblo fuera protegido y fueran guiados por esa Shekinah. Y vemos cómo, aun cuando Moisés fue rechazado por sus compatriotas, el ángel se presenta como una deidad en una aparición física divina cuando le habla a través de la zarza. Dice el versículo 7:36, este lo sacó de tierra habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esteban no entra en detalles de poder, no entra en detalles de manifestaciones, porque prácticamente ustedes bien saben que la Torá es el libro principal de los judíos y lo tienen muy manejado. Tienen a Moisés centralizado como el caudillo libertador y al padre Abraham como dos de las columnas de la fe y de la religión judía. No era necesario que se les recordara esto. Sin embargo, lo que hace Esteban es decir y manifestar las poderosas obras que había hecho Jehová
a través de Moisés para que estos hombres entendieran lo que, lo que significaba el poder de Dios. Ellos conocían muy bien todo esto y de hecho habían hecho ídolos de estas obras. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? Recuerdan que después esa serpiente de bronce la ocupaban ya como un fetiche prácticamente para todo, porque cuando fue la maldición de la serpiente en el desierto que los mordían y los mataban, cuando Moisés hizo esta serpiente de bronce, todo el que volteaba a ver a la serpiente de bronce era librado de la muerte. Viene a ser una tipología de Jesucristo. Todo aquel que acude al Señor, sus pecados son perdonados y recibe la salvación y la justificación. Es una tipología. En el versículo 7:37 dice, este Moisés es el que dijo de Israel, profeta os levantará vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Cuando dice que es el profeta, Moisés está prometiendo que vendría de él otro profeta, amados y amadas hermanas, y advierte a Israel que a este nuevo profeta lo deben escuchar con cuidado, detenimiento, porque él es el verdadero libertador y el que los va a meter a la tierra prometida, a la vida eterna en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Pero de igual manera, como se rechazó a Moisés, también Esteban les está retribuyendo que se rechazó a Jesucristo. Por eso es que dice, profeta, ¿cómo es hermoso el Espíritu Santo? Porque las palabras que usó Esteban, todos sabemos que son palabras que vienen del Espíritu de Dios y son palabras que estaban carcomiendo la conciencia de los judíos de Caifás y de todos aquellos que crucificaron a Jesús. Y cuando dice profetas levantará el Señor vuestro Dios, o sea, les está hablando a sus hermanos, les está diciendo, nuestro Dios, su Dios, va a levantar un profeta como a mí, a él oiréis, está hablando profética y escatológicamente de Jesucristo cuando viene a la tierra como una oveja a predicar el evangelio. Perdón, versículo 38. Dios, discúlpenme. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel. Moisés, como Jesús, vio a la congregación de Dios, iglesia, hermanos y hermanas, disfrutando de esa intimidad, porque tuvieron intimidad con Dios y durante todos estos 40 años hubo manifestaciones tangibles, palpables, de que Dios estuvo con ellos. Bueno, en 40 años no cambiaron sus sandalias ni sus ropas, porque no se les gastaron. Yo no sé cuánto te dure a ti. Imagínate, aparte ellos caminaban y caminaban y caminaban. Yo no sé cuánto te dure un par de zapatos o de tacones, hermana o hermano, en zapatos, pero nosotros pues tenemos que cambiar de calzado, porque si no, nuestros pies ya estarían con callitos, ¿no? Con agujeros de que se gasta la ropa, se gasta el calzado. Ellos tuvieron manifestaciones alimentarias, de protección, de calor, de ahuyentamiento de cualquier tipo de bestias. Hubo agua, hubo todo tipo de eventos para que pudieran comprobar que Dios estaba con ellos. Y dice el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, hablando de Moisés, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto donde había de comer? Donde teníamos toda clase de legumbres y alimentos. Sí trabajábamos, pero estábamos muy contentos ahí. Querían, su corazón estaba en Egipto y así pasa muchas veces con nosotros en la iglesia. Dios ya nos liberó del pecado, Dios ya nos liberó de situaciones
que nosotros, ni tú ni yo íbamos a poder lograr, y en ocasiones la carne dice, ¿por qué me pones en esto, Señor, si antes yo era tan feliz en el mundo en el que vivía? Es una condición humana muy triste que Esteban le está retribuyendo a los judíos, pero yo creo que el Espíritu Santo a ti y a mí nos está diciendo el día de hoy que tengamos cuidado con las quejas con nuestro Dios. No habría nada por qué quejarnos el día de hoy. Tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la puerta más que abierta para entrar en el reino. Tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Razones sobran para obedecerlo y para glorificar el nombre de Jesucristo. En el versículo 40 dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 41. Estos hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y con esto tenemos un punto importante de la idolatría que se manejaba, porque es un acto de idolatría, y quiero enfatizarlo, ya creo que ya se ha dicho varias veces. La idolatría es lo contrario a la latría. Repito, la idolatría es lo positivo a la latría. La latría, como se escucha, latría, es todo objeto y culto de devoción a Dios. Eso es latría, todo objeto y culto de adoración a Dios. Y cuando digo objeto, no es algo material, sino es el objeto de mi corazón, es el objeto de mi vida. Todo lo que yo hago, lo hago para Dios, para glorificarlo. Es mi devoción a mi Dios. Entonces, latría es el objeto de devoción a Dios. A contrario, la idolatría es todo objeto y adoración ¿a qué? A un ídolo. Todo lo que se interpone entre tu corazón y la adoración directa a Dios es idolatría. Aquí estamos hablando de que le dijeron a Aarón, haznos dioses con D minúscula, checa tu Biblia, subráyalo, porque dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Algunos estudiosos judíos lo caracterizan como una necesidad de comprobación de la creación física en Dios, es decir, ellos querían una representación física de Dios, querían tener algo tangible que dijeran, esto es Dios. Creo que varios de los que estamos en este foro venimos de la iglesia popular y algunos fuimos instruidos en esta religión y nos daban estampitas, capsulitas con la forma de un santo, bueno, de un disque santo, escapularios y cosas así. Y algunos de nosotros llegábamos a frotarlos pensando que allí encontraríamos la protección y la respuesta en una obra de hombre que no tiene ojos, que no ve, que no oídos tiene, que no oye, que tiene boca y que no habla. Vacíos y muertos igual que los hacen, dice el Salmo 115. Sin embargo, es una necesidad humana cuando no está Cristo en el corazón de las personas, ni el Espíritu Santo primordial para que conozcamos al Padre y al Hijo, en el que se requiere de una comprobación física de algo tangible para decir, Dios está conmigo. Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Todo el oro que habían recopilado de Egipto, pues lo fundieron, hicieron un becerro de oro, y este becerro se regocijaron en esa creación de un animal hecho con una piedra preciosa, pensando que allí se encontraría la presencia de Dios. Esteban lo interpreta como un ídolo, en lo que yo estoy completamente de acuerdo, y me quiero ir al libro de Amos, capítulo 5, 25. Es importante que nos vayamos al libro de Amos,
capítulo 5, 25, por favor. Cuando dice Amos 5, 25, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo, de vuestro Moloc y de Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Amos, repito, capítulo 5, 25, 26 y 27. Amos está manifestando que se ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años. Vemos el capítulo, es importante ahora que lo comparemos con lo que dice Esteban. 7:42 del libro de los Hechos. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Amos 5:25, que acabamos de leer. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Esteban está mencionando algo que posteriormente se iba a dar con los profetas. Importante esto porque en el versículo 26, capítulo 5, 26 de Amos, dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la territorialidad, como lo vimos hace algunas, la semana pasada. Primero que nada dice que Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Cuidado, porque aquí esta traducción es, se apartó de ellos y los entregó al servicio oculto, culto de adoración astral a los asirios y de los asirios y de los babilonios. Repito, cuando dice que rindiesen culto al ejército del cielo, no habla de los ángeles de Dios, está hablando de una adoración astral que hacían los asirios y los babilonios. Y aquí va a existir, obviamente, algunas diferencias entre el texto hebreo masorético y el texto griego de la Septuaginta, como ya lo hemos visto, hay algunas opiniones que podemos ocupar para ello. El nombre del dios de la estrella en el texto masorético contiene el nombre Caiwan. Repito, hablando en el nombre del dios de la estrella que se está mencionando en Amos 5, 27, 26 y 27, es el nombre Caiwan, K-A-I-W-W-A-N, Caiwan, que este nombre lo plantea como el planeta Saturno. ¿Ok? Aquí vamos bien todos. Pero en la Septuaginta se menciona el nombre Raifán, nombre egipcio para el dios planetario Saturno. Entonces, tanto Caiwan como Raifán, con PH, como Filadelfia, tanto Caiwan como Raifán, tanto en la masorética hebrea como en la Septuaginta griega, es el mismo punto, es la misma, se habla de una misma adoración a un planeta llamado Saturno y a un dios planetario llamado Saturno. Ambos textos contienen más de lo que se habla de Damasco. Es decir, Esteban hablaba de Babilonia. ¿Ok? Esteban estaba hablando de Babilonia. Y aquí también está hablando de Babilonia. Y está hablando del exilio asírico que menciona Amos y el exilio babilónico que le sucedió a Judá. Son dos eventos históricos que los judíos tienen muy presentes y es importante que los mencione porque lo que él quiere decir es que saben los judíos
de qué habla, de quién es, de qué dios astral está hablando y de quiénes fueron los que se desviaron en este tema por los astros babilónicos y los asirios, ¿ok? Y esta adoración, perdón, de deidades astrales tuvo su origen en Mesopotamia, pero se expandió a Siria, a Canaán, y esto se comprueba, esto es bien importante, hermanos. Esta expansión de Mesopotamia a Canaán se comprueba en las cartas de Canaán que se enviaron a Egipto, en las que se mencionan las deidades astrales. Hay documentos que salen perfectamente de las manos de cananitas y que llegan a Egipto y que hablan de estas deidades que se dan en Siria y que se dan en Babilonia. Dice, como está escrito en el libro de los profetas, de los 14 profetas se refiere a los 12 menores. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, eh, concuerda muy bien todo lo que estamos hablando. Ahora, versículo 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Ya regresamos a Hechos, hermanos. Ya, hermanas, por favor, estamos en Hechos capítulo 7, 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Ya empieza a sonarnos parecido, ¿verdad? Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y bueno, antes de continuar con el tabernáculo, en el 43 dice que antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicisteis para adorarlas. Las consonantes, amados, es importante esto, el uso de las consonantes en hebreo M, L, K son de dioses cananeos. Puede ser que se combine en los nombres Milcom, Molech o Moloch. Repito, las consonantes de Moloch que vienen en el versículo 43, capítulo 7, versículo 43 del libro de los Hechos, MLK, se combinan siempre con dioses cananeos. En este caso menciono tres: Milcom, Molech o Molech con CH y Moloch con CH. Moloch es Moloch y Moloch es el principal dios de la fertilidad de los amorreos, a quienes, aquí hay algo bien fuerte, porque Moloch era ofrecido, a Moloch se le ofrecían los niños, y hay partes en la Biblia en la que se menciona que los niños eran estrellados contra la pared o eran quemados en adoración a Moloch. Es algo muy fuerte, pero estos sacrificios eran para asegurar la salud y la prosperidad de la comunidad. Pero mucho hay que hablar de Moloch, porque Moloch era la imagen de un buey con la imagen de un buey, perdón, de cabeza, con los brazos extendidos y donde en los brazos, alrededor de los brazos, se colocaban niños debajo de los huecos de sus brazos y ardía fuego abajo de los niños. El término Moloch en Levítico 18:21 es un concepto de uniones sexuales inapropiadas. Es fuerte porque esto va a derivar en estudios teológicos en los que algunos estudiosos de la Biblia asumen que los niños no nada más fueron estrellados contra un muro o quemados, sino que fueron sacrificados en una dedicación como prostitutas en el templo con hombres y mujeres. A lo que me estoy refiriendo es que esto es el origen de la pedofilia. Ahorita está muy en boga, lo estamos viendo.
siempre hemos visto que en la Biblia se da una interpretación de Moloch, que se entregaba a los niños y se hacían estas barbaridades, pero en el exégesis de este tema que les comento, la imagen de Moloch, que es la cabeza de un buey con brazos y con niños, algunos teólogos interpretan que no nada más eran sacrificados en muerte, sino que eran ocupados sexualmente, indebidamente, niños que los ocupaban en actos abominables que no me permito decir en el foro, y creo que eso lo estamos viviendo hoy 2023 de una manera terrible en toda la tierra. Es que es para lamentarnos de verdad y para orar mucho por ello. Capítulo 7, 44 del libro de los Hechos nos dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Pues estamos hablando de los planos Otra vez regresamos al tabernáculo. Esteban no suelta el tabernáculo porque acuérdense que hay dos acusaciones falsas en contra de él en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Hablábamos precisamente de que sobornaron a algunos para que dijesen que se le había oído hablar cosas contra Moisés y contra Dios, y ahora viene el templo. Ya hablamos de Moisés, es importante esto, ya hablamos de Moisés, dice el versículo 7:45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron, me voy a regresar un poco, estamos hablando del tabernáculo, ¿ok? El tabernáculo, es importante que sepamos de qué hablamos. Este tabernáculo fue recibido a su vez por nuestros padres, versículo 45, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, ahora ya estamos viendo cómo se habla del periodo que cubre la conquista del 1400 al 1250 hasta la época de David, 971. Recuerden que la contabilidad en el Antiguo Testamento es del año mayor y va decayendo al año menor. Y dice entonces que Salomón, versículo 47 y 48, edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces, aquí vemos que ya hay un establecimiento del reino de Dios en David. Salomón sí construye un templo, pero con una afirmación mejor imposible, diciendo, Dios no habita en casa hecha por manos de hombre. Sabemos que esta cita fue tomada de la Septuaginta del capítulo 66 del libro de Isaías en el versículo 1 y 2. Y Salomón reconoce que un templo no puede retener la presencia de Dios ni contenerlo en su creación. Y aquí la pregunta entonces es, ¿estos versículos son un argumento para la inclusión de los gentiles? Esa sería la primera pregunta. Porque si es así, entonces Salomón veía el templo como un lugar para que todo el mundo se acercara a adorar a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Los judíos de habla griega, que habían muchos, como ustedes saben, ya en esta época el helenismo es, en esta etapa donde está hablando Esteban, estamos hablando en griego, todo el Nuevo Testamento viene en griego, la Septuaginta viene en griego, ahí pues prácticamente los judíos eran de habla griega, y entonces aquí estos judíos son los que proclaman esa misión de querer parar el evangelio por la propagación tan grande que se había dado después de las enseñanzas de Jesús. Y Esteban lo que estaba haciendo era afirmando el grave error de estas personas en contra de nuestro Señor. Hasta aquí en el versículo 50 termina el discurso de Esteban y viene una exhortación y un reclamo directo, iglesia. Les dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido, y les vuelve a reclamar, entregadores y matadores? Repito, este mensaje de Esteban es para refutar y para reclamar y para presentar delante de ellos el mayor acto abominable que pudieron hacer permitido por el Dios de los cielos, que hubieran matado a Jesucristo. Los está confrontando en ese grave pecado. Esteban está comparando al liderazgo judío con la rebelión de la gente del pasado al decirles duros de cerviz. Eran rebeldes y seguían en contra de Dios. Esta palabra dura de cerviz quiere decir incircuncisos, quiere decir infieles, quiere decir desleales, quiere decir faltos de confianza a Dios. Eso es lo que significa esa dureza de cerviz. Y les está hablando fuerte. Es una condenación muy grave para los judíos, Caifás y su séquito. Y tal como lo fue también para los antiguos que mataron a los mensajeros enviados de Jehová, porque ellos hablaban del Mesías y los mataban. Prácticamente dice el versículo 7:52 de Hechos, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes han sido entregadores y matadores? Estaba dándoles la culminación del acto más vil y más fuerte que Dios había permitido a través de ellos para la muerte y resurrección de Jesucristo. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vamos a detenernos en el versículo 53, por favor, y lo leo de nuevo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí lo que les está diciendo Esteban es, tú recibiste el Shema hebreo, capítulo 6:4 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago, en el capítulo 1:22, lo concluye de esta manera. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, la palabra no hacedor de ella, esto es semejante que considera en un espejo su rostro natural. En este pequeño versículo 53 que dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, que les recuerde Shema de Israel, 6:4 de Deuteronomio, y que viene a concluirse con lo que dijo Jacobo, el hermano del Señor, que posterior, unos capítulos adelante, muere, como todos lo sabemos, a filo de espada por Herodes. Esto hace enojar y encolerizar a los judíos que escuchaban esto. Versículo 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La palabra se enfurecían en sus corazones es cortar de raíz, como arrancar.
Otra traducción sería cortar el corazón, como desgarrar. El aterrizaje de estos dos, cortar raíz y corazón, es cólera sin control, ¿ok? En lugar de arrepentirse por todo lo que este joven les estaba diciendo, optaron por un rechazo y se encendieron en ira. Pero Esteban, versículo 55, estaba lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Existen 5 verdades bíblicas en este punto que se pueden relacionar físicamente. Voy a volver a leerlo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estas 5 verdades las tenemos de la primera forma. La persona del Espíritu Santo, Juan capítulo 14, lo conocemos, y el Espíritu Santo recordará todas las cosas que yo os hablé. El bautismo del Espíritu Santo, capítulo 12 de la primera carta de Corintios, versículo 13. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23. Los dones del Espíritu Santo, primera de Corintios, capítulo 12. La llenura del Espíritu Santo, que es lo que como Esteban está hablando, capítulo 5, versículo 18 del libro de Efesios. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estos líderes de la iglesia primitiva recibieron ese poder del Espíritu Santo no una vez, sino en muchas ocasiones para proclamar el evangelio con valor. Y en este caso, el sermón de Esteban, que fue lleno del Espíritu Santo, le costó la vida terrenal, pero ganó la vida eterna. Muchos pedimos llenura del Espíritu Santo, pedimos la persona del Espíritu Santo, tenemos el bautismo del Espíritu Santo, queremos el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y bueno, yo te pregunto hoy a ti en esta noche y me pregunto a mí, ¿y qué vas a hacer con todo esto si ya lo tienes? ¿Nos quedaremos callados o nos arriesgaremos a predicar el Evangelio y quizás la vida nos cueste, el trabajo, el divorcio, la familia, etcétera, etcétera, etcétera? Este es un llamado para nosotros, hermanos y hermanas, para que empecemos a ejercitar todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros y que quizás no le hemos hablado. Aquí en este foro ya tenemos gente que predica el Evangelio, que va a programas de radio y que habla de Jesucristo con denuedo, personas que hacen células de oración en sus casas, en el transporte están predicando el Evangelio. Este es el motivo principal del instituto, formar predicadores y gente que hable de la palabra con el denuedo de Esteban, sin el temor de que nos vaya a rechazar, porque ¿sabes qué? Jehová de los ejércitos va contigo y conmigo. Y si hablamos de Jesucristo y invocamos su nombre, no seremos avergonzados. Versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban miró hacia arriba porque era una forma típica de oración de los judíos. Ojo con esto. Pero en esta ocasión, cuando Esteban está hablando y mira hacia arriba, Dios le permite ver su gloria. Míranos qué hermosura. Esteban alza sus ojos al cielo y Dios abre el cielo para que pueda ver su gloria. Dice Mateo capítulo 5, 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esteban era limpio de corazón. Y dice Jesús está a la diestra de Dios. Para algunos teólogos esto es una expresión antropomórfica. Y voy a ser muy cuidadoso con este tema. En el occidente, que es donde estamos nosotros en el occidente siempre tratamos de tomar cada pasaje bíblico literalmente, ¿ok? Entonces, en esta parte
a diferencia de Asia y en la zona de Palestina, la manifestación que se da para un judío es distinta a la que muchas veces nosotros vemos. Sin embargo, lo que nos queda muy claro en Occidente y en Asia, y en Europa y en todo el mundo, es que Dios, para evidenciar su confianza en nosotros y en la Biblia, ha tenido una situación de manifestación corpórea, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿ok? Sin embargo, nosotros, para poder tener un mejor entendimiento de este hermoso libro y poder aterrizarlo a nuestra alma, Dios permite que se vea así. ¿Sí se revela la creación Dios? Por supuesto, y lo hace de manera terrenal clarísimo, usa muchas formas y recursos diarios. Aquí el tema es que las criaturas humanas caídas y finitas en ocasiones no son capaces de entender plenamente lo que es el reino espiritual. Y obvio no lo vamos a entender porque la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Cuando nosotros estemos con el Señor regenerados, otra cosa será y entenderemos muchas cosas que el día de hoy pues acariciamos, ¿sí? Pero cuando ya estemos con Él va a ser completamente diferente. Lo que sí es que nuestro Dios selecciona la experiencia de los hombres en elementos de nuestro mundo cultural y en nuestra analogía para comunicarse con nosotros. Bendito sea Él por ello. Dice Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hijo de hombre. Esteban se identifica con Jesús el justo y sus oyentes no habrían ignorado que lo que Esteban quería decir era una afirmación mesiánica. Identificaban la divinidad en el Mesías a través del capítulo 7, versículo 13 de Daniel, en el que se menciona al Hijo del Hombre, y también en el Salmo 110, versículo 1. Hay muchas connotaciones con esto porque Jesús utilizó el término como autodesignación de Hijo de Hombre con la primera intención de bajarse al nivel del hombre, pero también porque Jesús se daba cuenta que todos los rabinos, todos los líderes rabínicos que estaban ahí, tendían a utilizar títulos del Antiguo Testamento nacionalistas, exclusivistas y hasta nobiliarios. Y Jesús, al ser de un espíritu humilde, prefería decirse el Hijo del Hombre. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Es normal de alguna forma entenderlo, no nos justifico, pero estamos hablando de un grupo de personas ciegas, sordas espiritualmente, que eran monoteístas, que tenían por entendido que solo era Jehová de los ejércitos, no que tenía un hijo y que el Hijo de Dios iba a manifestar en la tierra. Entonces, para ellos fue suficiente que Esteban dijera que Jesús, al que habían matado, estaba a la vista de su padre. Entonces dijeron, esto es suficiente. Versículo 58, y se fueron en contra de él porque tenían enojo y rechazo contra Esteban. En el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos el punto 58, el versículo 58, lo echaron fuera de la ciudad, nadie podía ser ejecutado dentro de la ciudad de Jerusalén porque se considera tierra santa. Y vemos que los testigos que van a apedrear a Esteban, Matius por ahí preguntó en la clase pasada respecto de este joven Saulo, se habla de una persona que se llamaba Saulo, un joven. Para los judíos, joven es alguien que todavía tiene 40 y algo de años. Era Saulo de Tarso. Primera intervención bíblica del nombre Saulo de Tarso, quien en el círculo judío quizás era joven, pero tenía ya mucha autoridad. Sabemos la historia. Él estaba recabando firmas para ir a varias ciudades
a encerrar a los del camino o a los nazarenos. Le presentan ellos como testigo, cada uno siendo de la tribu que correspondía, su talid, para decir que él autorizaba o daba fe, si me permiten el término, la ejecución de Esteban a través de piedras. En este mensaje es claro que quedó grabado en Saulo de Tarso todo lo que dijo Esteban, y prácticamente Saulo de Tarso va a pasar exactamente lo mismo cuando se convierta, cuando se vuelva a Cristo, y ya está Pablo. Y las disertaciones que da en sus 3 viajes misioneros y en el último, para llegar a Roma, al invocar una audiencia con el César, es muy similar lo que habla este Pablo respecto de lo que dijo Esteban. Y aquí vemos que hay una clara violación al juicio romano, porque el juicio romano, las leyes romanas, cuando eran dominados los palestinos en Israel, no permitían que nadie se hiciera justicia por mano propia, sino tenía que ser a través de un proceso legal romano como el de Jesucristo. Pero las turbas judías eran tan escandalosas y tan difíciles de disipar en ocasiones, que seguramente dejaron que lo sacara y que lo mataran. Entonces, con esto concluimos. Dice el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí hay 2 puntos importantes de la llenura del Espíritu Santo. Esteban está intercediendo por sus agresores delante de Dios. Y 2, es muy seguro que Esteban estaba cerca del momento en el que Jesús fue crucificado, porque dice claramente que dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es muy similar a lo que dice Jesús en la cruz, y también dice: no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Entonces, con el mismo amor que nuestro Señor, que nuestro autor y consumador de la fe, nuestro Redentor Jesucristo, habló de aquellos que lo crucificaron, de la misma manera Esteban intercede por ellos y muere y duerme y está en el reino. Bendito sea Dios por la vida de este primer mártir. Se considera el primer mártir de la iglesia primitiva, y con esto concluiríamos la exposición. Perdón que me haya tomado un poco más de tiempo, era mucha la información. Adelante, Pastor Alejandro. Pues muchas gracias, Ramón, una vez más, mano, te damos gracias por esta participación tan hermosa, este capítulo importantísimo. Esperemos que lo sigamos meditando entre semana, y pues estamos, gracias a todos los que nos han acompañado, a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues hablando de dormir, pues espero que todos nos vamos todos a dormir, ¿no, Ramón? Claro que sí, claro que sí. Sí. A dormir y a cenar. Veo algunas manos levantadas. Sí. ¿Quiere que las atendamos? Pues no tengas el tiempo, porque ya también te oigo de la garganta un poco lastimado. No sé cómo te sientes. Yo no tengo problema. Si me quedo mudo, el sábado van a estar contentos muchos en el instituto. Pero si gusta, atendemos algunas breves nada más para no dejar Bueno, vamos a en dar duda. un momento ¿Sí? de algunas de las preguntas. ¿A quién tenemos por ahí? A Raúl Hernández. Por favor, adelante, hermano, con tu pregunta, Raúl. Perdón, no, bueno, en este caso yo estaba afirmando lo que estaban mencionando. Ok. Gracias a Dios. Gracias, Raúl, por tu participación. Gracias. También está Elizabeth Torres. Adelante, Elizabeth, por favor. Buenas noches, pastores. Que Dios los bendiga. Una pregunta, Pastor Ramón. En el versículo 55, que nos habla que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, Sí. pero bueno, luego nos hablan de la parte donde ellos pues estaban enfurecidos, ¿no? Que hablaba usted de una cólera sin control. No recuerdo bien en qué parte de la Biblia nos habla cuando dicen que los espíritus reconocen cuando uno es hijo de Dios, ¿no? Entonces, hay veces que no sé, el esposo, la esposa o así, llegamos a tener problemas, dicen, no es él, es pues un espíritu, ¿no? Eso es referente
a que ellos pues vieron en él, reconocieron que tenía el Espíritu Santo y de ahí viene su cólera. Efectivamente, es buena la pregunta porque si recordamos en el capítulo 6 del libro en el capítulo 6 de Efesios, nos dice que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, la guerra es espiritual, hermana, y el espíritu que mora en ti, que mora en nosotros, es un espíritu que todo espíritu demoníaco ve y es rechazado. Pues obviamente estas personas estaban siendo confrontadas por el mismo Espíritu Santo y sus corazones ardían al saber que tenía razón todo lo que decía Esteban o el Espíritu Santo a través de ellos. Entonces no había manera de calmarlos. Ellos necesitaban callar la boca de este hombre que los estaba atormentando literalmente con lo que les había dicho. Es una detección espiritual que tienen. Cuando nosotros le caemos mal al jefe, al cuñado, al vecino, a quien sea, pues no es que le caigamos mal, pues simplemente su espíritu no es el mismo que el tuyo. Yo no conozco dos cristianos que se caigan mal, y si son dos cristianos, alguien anda fallando, ¿me entiendes? O sea, normalmente entre alguien que no es de la fe y alguien que es de la fe, llega a haber diferencias por obviedad, porque pues el espíritu que tú tienes es de santidad, de amor, de representación del Hijo de Dios, y todos los espíritus. ¿Qué pasó cuando vieron el Gadareno, cuando vio a Jesús? Pues luego le dije, ¿qué crees? ¿Qué tienes contra mí, Jesús? ¿No? O sea, porque en cuanto ven a Jesús, los espíritus tiemblan. Entonces, como tú y yo tenemos ese espíritu, y Esteban lo tenía, pues obviamente ardían encolerizados en este tema. Muchísimas gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Tu hermano, a la